Shalom a todos, qué alegría y qué gusto poder tenerlo aquí en este lugar, aquí en Roca Eterna, para los que están aquí en casa y para los que están viéndonos en línea. Shalom también, bienvenidos nuevamente a una transmisión más de Roca Eterna. Quiero darle a todos las gracias de verdad porque estamos aquí reunidos para aprender más acerca de la Torah de nuestro Rey. Hoy nos toca compartir, no sé si podamos arreglar ahí para que se vea la pantalla completa. Ahí estamos, vamos a ver. Ahí está, gracias. Hoy nos toca compartir acerca de la Parashá Mishpatim. ¿Cuántos leyeron la Parashá en casa? ¡Yeah! ¡Qué bueno! Los de Roca Eterna leímos la Parashá en casa y los que están en casa de verdad que espero que también la estén leyendo. Y quiero explicar un poquito acerca de lo que es la palabra Parashá, porque hoy por la mañana estaba platicando con una persona y esta persona me decía, la verdad que yo no sé nada de lo que me estás hablando, no entiendo nada, pero voy a ver la transmisión. Y yo sé que como ella hay muchos que están añadiéndose a las transmisiones de Roca Eterna y que quizás aún no entienden todas las palabras que utilizamos para referirnos a ciertas cosas. Y solamente quería decirles que la palabra parashá significa porción. Estamos hoy estudiando una porción de la Torah llamada Mishpatim. La Torah se divide en 54 porciones que se estudian a través de un año. Cada Shabbat o cada semana se estudia una nueva porción de la Torah y así vamos cubriendo lo que son los 5 libros de Moisés o lo que es la Torah completa para seguir estudiando. Y cada año repetimos las porciones y cada año aprendemos algo nuevo. Este es nuestro segundo año como congregación en que estamos estudiando la Parashá, la Torah de esta manera en porciones, y la verdad que el año pasado aprendimos unas cosas y hoy, este año, estamos aprendiendo otras, y estoy seguro que el próximo año que viene, que empecemos con el tercer ciclo para nosotros de la Parashá, vamos a aprender muchas más cosas. Los sabios dicen que la Torah tiene 70 caras, y dicen esto porque uno nunca deja de aprender. Uno cada vez que estudia la Torah aprende algo nuevo, si uno la estudia con ese deseo de conocer y aprender. Así es que hoy estamos estudiando la porción llamada Mishpatim. Y ahorita le voy a decir por qué se llama así. Quizás le parezca un poquito raro el nombre, pero ahorita le voy a explicar qué significa. Ahí en la pantalla usted está viendo una imagen donde nos dice de dónde a dónde es la porción de esta semana, y estamos cubriendo el libro de Éxodo capítulo 21, del verso 1 hasta Éxodo capítulo 24, versículo 18. Esa es la porción que nos corresponde estudiar esta semana a todos nosotros los que estamos estudiando de acuerdo a este sistema. La Haftará se encuentra en Segunda de Reyes 11, 17 hasta el 12, 17, y la Mishnah Netzarita está en Mateo 5, 38 al 42. ¿Usted vio la foto linda que tenemos por ahí en pantalla? Bueno, esa foto quiero decirle que la saqué de la organización Mamá Rachel. Quizás algunos de ustedes no han oído acerca de esta organización, pero esta organización está a cargo de nuestro hermano Daniel Jacob y nuestra hermana Beit. Ellos están haciendo de esta organización algo muy importante. Tienen una visión para que todos podamos aprender más acerca de la Torah y acerca de la importancia de lo que es la tierra que tiene el nombre del Eterno y del templo. Ellos cada semana comparten la porción, lo que debemos de leer y lo que debemos de leer acerca de los profetas o los escritos y lo que debemos de leer en la Mishnah Netzarita. Y yo le preguntaba a Beit, ¿qué es esto de Mamá Rachel? Y quise compartir esta imagen para poderle compartir yo la visión que ellos tienen o el propósito que ellos tienen para que se lleve a cabo y que usted y yo seamos parte de eso. Usted puede hacerle like en Facebook si usted así lo quiere, o puede meterse a mamarrachel.org. Y Bey me compartía acerca
de que esto nació por la profecía que se encuentra en Jeremías, donde el Eterno le habla y dice que Raquel llora por sus hijos porque están esparcidos y el deseo de ellas que regresen a casa. La visión de la organización de Mamá Rachel es poder juntar fondos para llevar gente a la tierra, gente que desea estudiar, gente que quiere aprender, gente que tiene hambre de conocer más del Eterno. El deseo de ellos es poder algún día tener los fondos para llevar gente que tenga ese corazón hambriento de conocer más del Eterno. Así es que si usted puede, usted dele like a su página. Si usted puede, usted comente en su página, haga share, ya que creo que es muy importante lo que ellos tienen en su corazón y esperamos en el Eterno que así sea, que pronto alguien pueda ir con los gastos todo pagado y de parte de Mamá Rachel, de esta organización, y que pueda ir a la tierra donde pertenecemos. Yo creo que es el deseo de todos nosotros, poder estar en la tierra de nuestro Rey. Así es que de ahí fue que saqué esta imagen. Cada semana ellos sacan la porción que debemos de estudiar y así es que ya sabe dónde la puede encontrar. Y como le preguntaba hace un momento, ¿cuántos leímos la parashá esta semana? Y la mayoría de Roca Eterna levantó la mano. Espero que los detrás de la pantalla también. Y es muy importante que nosotros leamos la porción que nos corresponde cada semana. Pero aparte de leer la porción, tenemos que profundizar un poco más. Porque leer, cualquiera de nosotros puede leer la porción. Pero para poder entenderla y sacar el mensaje que necesitamos sacar de cada porción semanal que tenemos que estudiar, tenemos que ir por esta escalerita. Y nosotros deberíamos de empezar en la parte de arriba. ¿La parte de arriba qué dice? Texto bíblico. Nosotros leemos primero el texto bíblico, pero después, ¿qué tenemos que investigar? El contexto del capítulo para poder entender mejor lo que estamos leyendo. Así es que vamos a ir profundizando. Para profundizar hay que ir hacia abajo, a la raíz de todas las cosas. Leer el contexto del capítulo, después leer el contexto del libro o de la carta que estamos leyendo. También tener un contexto de lo que se hacía en el templo o del templo para poder entender el pasaje que estamos leyendo. Tener un contexto geográfico, el contexto histórico, un contexto cultural y conocer algo de la arqueología bíblica. Esta escalerita nos va a ayudar a profundizar y esta escalerita la puso nuestro moré, Rico Cortés, en Facebook y pertenece a Wisdom in Torah. Así es que tenemos mucho que estudiar cada semana, no solamente leer la parashá, sino tratar de profundizar para poder llegar a la raíz del asunto, para poder conocer más de lo que estamos leyendo. Y ahora sí, para empezar con la parashá de esta semana. Diga conmigo Mishpatim. Diga más recio. Ok, esa palabra es en hebreo, así es que ya está hablando hebreo y ya habla español, ¿verdad? ¿Que habla español? Sí. Y un poquito de inglés, yes. Y ahorita un poquito de hebreo también. Cuando estaba estudiando decía, wow, esta palabra ya la habíamos escuchado con el More muchas veces, pero la quería ver, así es que me fui tengo una Torah con la transliteración en español, así es que me fui y le tomé una foto para que usted la viera ahí, que si ve, a lo mejor no lo alcanza a ver, pero en lo amarillo, lo que está marcado en amarillo, ahí está la palabra Hamishpatim. Y el verso dice, y estos son los juicios que expondrás ante ellos. Y en hebreo, para la palabra juicios, encontramos la palabra Mishpatim. ¿Qué significa esta palabra? Así es que si usted quiere anotarlo, anótelo. Y significa juicios. También es traducido como ley, como mandamientos y como estatutos, y tiene algunas otras traducciones que yo no incluí aquí porque pienso que estas son las que nos vamos a centrar ahora. Y Mishpatim, esos son los significados o las traducciones que se le dan
en la Escritura. En la Biblia que yo tengo, se le traduce el versículo número 1 del capítulo 21 como leyes. Yo no sé si alguien traiga otra traducción que diga otra palabra, pero aquí dice, estas son las leyes que les pondrás. En la Torah que yo tenía en la foto, dice, estos son los juicios. No sé en su escritura cómo diga. ¿Alguien tiene alguien diferente a leyes o a juicios? En el capítulo 21, verso 1. Ordenanzas también. Estas son las ordenanzas. Así es que hay varias palabras para traducir la palabra mishpatim. Pero en esta Biblia que tengo yo dice, y estas son las leyes que les pondrás, que les propondrás. Y esta parashá tiene muchos subtemas que podemos estudiar. Si usted la leyó en casa se dio cuenta de que habla muchas cosas diferentes. Por ejemplo, habla de las leyes civiles para los siervos. Habla también de las leyes para la venta de una hija como sierva. Habla también de un homicidio involuntario, leyes para la muerte de un esclavo, leyes para lesiones corporales en una pelea. Si alguien se peleaba y alguien salía herido, pues también existían estas leyes. Leyes para la muerte causada por un animal. Acordémonos que en aquel entonces todo era agricultural y todos tenían animales, tenían campo, entonces había leyes si tu animal causaba la muerte de alguien. También había leyes para los pozos, leyes sobre los daños causados por un animal a una propiedad. Los que son de campo quizás saben que a veces los animales escapan y van y dañan ya sea el trigo o la cebada del otro campo que está allá. Entonces había leyes para todas estas cosas, había muchas. Aquí usted va a encontrar cerca de 24 leyes para los daños causados por el ganado, leyes para los custodios de bienes ajenos, leyes para los objetos prestados. Y todo ya no se las voy a leer porque todo esto es un conjunto de leyes que son leyes judiciales para mantener la paz entre el pueblo. La importancia de mantener la paz con tu vecino. La importancia, el Eterno vio la necesidad de tener leyes para vivir una vida tranquila y vivir una vida en shalom. La parashá de esta semana, me había olvidado decirlo, va a caer sobre la esfera de convenios y sobre la esfera de justicia y bondad. Tenemos un Dios que es justo. Un Dios que practica la justicia, que es justo y que quiere que nosotros como su pueblo seamos un pueblo justo. El Eterno es tan maravilloso. No sé cómo ponerlo en palabras, pero es tan bueno que nos dio una ley. Nos dio la ley. Es un acto de parte de Él para nosotros, un acto de gracia y de misericordia. Muchos, cuando hablamos de la ley, o cuando se habla de la ley, y se hablaba de la ley en el antiguo campamento, todos la veíamos como una carga, como algo difícil de llevar, como si trajéramos algo sobre nuestra espalda que no nos dejara enderezarnos. Veíamos la ley de una manera tan diferente a como ahora podemos entenderla. Antes lo veíamos como algo pesado y difícil de llevar. Hoy vemos que el Eterno es tan bueno y tan misericordioso que quería que su pueblo viviera en un ambiente de paz, en un ambiente donde existiera el shalom. Porque si vivimos en un ambiente donde hay problemas, hay dificultades, entonces a nuestra vida llega el estrés, la depresión, la angustia, la ansiedad, la desesperación, y no existe esa paz en nosotros. Todas estas cosas que te acabo de mencionar, el estrés, la depresión, la desesperación, la ansiedad, ¿qué es lo que traen a nuestras vidas? Enfermedades. Son una carga para nosotros. El vivir una vida en desorden, en caos, trae enfermedades a nuestro cuerpo. Pero en cambio, el vivir una vida en paz nos hace ser personas saludables. Quizás muchas veces no lo vemos de esa manera, pero así es.
Cuando tenemos un problema en casa, cuando tenemos alguna necesidad en casa, uno camina hacia acá y camina hacia allá y estás pensando y no hayas cómo hacerle y tu cuerpo se sobrecarga con la presión exterior, porque no nos dejamos dirigir o guiar nuestras vidas a través de las leyes que el Eterno plasmó aquí. Nuestra vida debe de ser dirigida por los mandamientos del Eterno, porque entonces es que vamos a tener paz. El Eterno es tan misericordioso. No sé si yo cuando leía esta parashá, de verdad que decía, gracias Hashem, porque nos dejaste tus leyes para poder convivir entre nosotros, para poder ser hombres y mujeres justos, para llevar tu nombre a las naciones. De la manera de como nosotros vivimos, vamos a llevar el nombre del Eterno a las naciones. La ley no es una carga para nosotros, sino es parte de la gracia que Elohim tiene con nosotros, que somos su pueblo, para que podamos vivir tranquilos y en paz. Anteriormente, en el otro campamento, donde ya no estamos, se nos enseñaba acerca de que Dios tenía espacios de tiempo, y a estos espacios de tiempo le llamaban dispensaciones. Yo no sé si usted llegó a escuchar acerca de la teoría del dispensacionalismo, donde se nos decía, bueno, en la antigüedad vivieron en el tiempo de la inocencia. Después se vivió en el tiempo de la conciencia, luego se vivió en el tiempo del gobierno humano, en el tiempo de la promesa, en el tiempo de la ley, desde Moisés hasta el Mesías, y después del Mesías es el tiempo de la gracia. Y ellos decían, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y como estoy bajo la gracia, pues hay que darle vuelo a la hilacha. O sea, puedo vivir como yo quiera. Es una expresión que se usa allá en mi lugar de origen. No sé si sea algo malo para otros lugares, pero como pensamos que vivimos en la gracia y que estamos bajo la gracia, ya no tenemos que cumplir con la ley del Eterno. Pensamos que la ley era una carga, ahora no, ahora vino el Mesías y ya todo cambió, ya todo es gracia. ¿A cuánto les enseñaron eso en el otro campamento? A mí 2 veces, 3 veces. Pero ahora que nos damos cuenta, la gracia del Eterno siempre ha existido. Fue por su gracia que nos entregó este convenio que tiene estas regulaciones, estas leyes, estos mishpat o mishpatim, estas ordenanzas o estatutos. Por su gracia nos los entregó para que nosotros podamos vivir en convenio con Él, porque no merecíamos estar en convenio, no merecíamos ser un pueblo escogido, ser un pueblo apartado, pero por la promesa que le hizo a Abraham, es que nosotros podemos entrar ahora a ese convenio con Él. Y Él nos dice, estás en convenio conmigo, ahora aquí están las leyes del convenio. Esta es mi gracia, esta es mi misericordia que les doy a ustedes. Les voy a enseñar la manera como deben de vivir en paz, en shalom, en tranquilidad, sin estarse peleando con su vecino, sin estar en problema con su amigo, que porque el animal corneó al otro animal, bueno, hay una solución, aquí está la ley. No tienen que pelearse, aquí está la ley. Que porque se pelearon y se agarraron a golpes y uno accidentalmente mató a otro, aquí está la ley. Aquí está la ley por si quieres hacer esto, aquí está la ley por si quieres hacer al otro. Y esta parashá encierra 53 mandamientos, 23 performativos o positivos y 30 negativos. No hagas, no hagas, no hagas. Estos mandamientos nos enseñan a nosotros a vivir una vida buena. Una vida como el Eterno quiere que nosotros la vivamos. Nuestro Elohim es un Elohim de justicia.
Y este verso, el verso del Salmo 89:14, nos deja saber cuáles son las bases del trono de nuestro Elohim. Dice: justicia y juicio son la morada de tu trono. ¿Qué es lo que es la morada del trono de Elohim? La justicia. Y nuestro Dios es un Dios justo. Y Él quiere que su pueblo practique justicia. Estas dos cosas son tan importantes para nosotros como su pueblo, porque nosotros debemos de imitar a nuestra deidad. Así como en la antigüedad los babilónicos o los mesopotámicos o los cananeos imitaban a su deidad, nosotros debemos imitar a nuestra deidad. Nuestro Dios es un Dios justo. Ellos lo hacían en ignorancia, nosotros ahora conocemos la justicia de nuestro Dios. Y la justicia de nuestro Dios nos las ha dado aquí, en su santa y bendita Torá, para que nosotros la cumplamos. Elohim eligió, recordemos esto, a Abraham, porque sabía que Abraham enseñaría a sus hijos a hacer justicia. Génesis 18:19 dice: porque yo sé que mandará a sus hijos, hablando de Abraham, y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así es que el Eterno escogió a Abraham porque sabía que Abraham le iba a enseñar a sus hijos a hacer justicia. ¿Y qué es hacer justicia? ¿Qué dijo Pablo en Romanos 7:12? Pablo dice: de manera que la ley es a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Los mandamientos de Elohim son justos. Nos llevan a ser personas justas, a hacer justicia, la justicia que Elohim ha establecido y la justicia que es verdadera. Lo que quiero que nosotros entendamos y lleguemos a comprender en nuestra mente, en nuestro corazón, es que tenemos un Dios que es justo, que no nos iba a dejar mandamientos que fueran pesados para nosotros, que Él no iba a poner sobre su pueblo una carga que no pudiera llevar, que Elohim no iba a hacer cosas como las hacían las otras naciones. Elohim nos mandó a que nosotros nos separáramos y fuéramos diferentes a las otras naciones. Por lo tanto, Él miraba la injusticia que existía en las naciones vecinas y nos manda a nosotros a ser santos como nación, a separarnos, a apartarnos, a no tener las mismas prácticas que ellos tenían y a ser un pueblo de justicia y de bondad. A ser un pueblo que practicara la justicia y la bondad, porque Él es un Dios justo. Entonces, tenemos bien en claro que la ley no es una carga. Amén, no la es. La ley es santa, buena y justa. Y que nosotros debemos andar en los caminos de justicia y santidad. ¿Cómo vamos a andar en los caminos de justicia? Obedeciendo los mandamientos del Eterno, conociéndolos primero para poder obedecerlos. Hoy no le voy a explicar en sí todos los mandamientos. Hay un video donde el año pasado el Moré Rico estuvo hablando de cada uno de los mandamientos, y está los mandamientos de esta parashá, que son 53 mandamientos. Y ahí usted puede buscar y escucharlo a él y conocer los 53 mandamientos. Pero si usted desea, usted leyendo la escritura puede ir marcando los mandamientos, o hay un libro también que nos habla acerca de cada uno de los mandamientos. Nosotros, nuestro deber como ciudadanos del reino de Elohim es conocer los mandamientos. ¿Para qué? Para no transgredirlos, para no cruzar la línea que nos va a llevar a la separación del Eterno, sino mantenernos viviendo una vida santa, buena y justa delante de Él. Por eso es importantísimo que estudiemos la Torá. Por eso esta
plan de estudio que es acerca de las porciones de la Torá nos lleva a conocer al Eterno de una manera que antes no la conocíamos porque no leíamos, y seamos claros, no leíamos los libros de Moisés. Simplemente leíamos desde Mateo hasta Apocalipsis y lo demás para nosotros había pasado. Muchas de las cosas que hemos estado estudiando son nuevas para nosotros. Son cosas que ni siquiera sabíamos que existían en las Escrituras o no las habíamos leído. Pero este sistema de estudio de las porciones bíblicas nos ha llevado a tener un conocimiento más profundo de las Escrituras. Y si usamos la escalerita, vamos a llegar más profundo aún en las Escrituras, conociendo el contexto cultural, el contexto bíblico, la arqueología. Claro que la tengo. Y quedó bien atrás, pero ahí está. Usando la escalerita, vamos a poder profundizar más en lo que es la Escritura. Hoy ya tenemos una noción de lo que es la historia, pero tenemos que profundizar en el contexto histórico, en el contexto geográfico, en el contexto cultural, en la arqueología bíblica para poder llegar a la raíz de las cosas. Hoy en día, sí, exacto. El More puso en su post cuando publicó la escalerita que un hermano de Venezuela se la había hecho llegar. Así es que, o la hicieron juntos. Así es que desde allá viene la escalerita. Hablábamos acerca, me voy a ir al mapa primero. Hablábamos acerca de que el Eterno nos ha llamado a ser diferentes a las naciones. De que Él nos ha llamado, nos ha apartado para ser personas santas y justas. Santas quiere decir separados de las naciones que estaban alrededor. En aquel entonces existían muchas naciones alrededor. El Eterno nos dio su santa y bendita Torá para que nosotros vivamos una vida de acuerdo a sus mandamientos. Pero en aquel entonces ya existían otras leyes alrededor de Israel. Y existía lo que está aquí como el Código de Hammurabi, que eran leyes. Y eso fue aproximadamente en el año 1750, antes de la era común o antes del Mesías. También existían las leyes hititas. Y si usted mira en el mapa, no sé si alcanza a ver dónde estaban los hititas, pero estaban en la parte de arriba, ¿sí? De su mano derecha. A mí está en mi mano izquierda, pero en el mapa, en su mano derecha, ahí dice hititas. Estaban en la misma región, por lo tanto las leyes eran conocidas por los que viajaban por esos lugares, y se conocían las leyes unas con otras. Estaban las leyes hititas, que fueron aproximadamente en el año 1500 antes de la era común. También las leyes de Eshnuna, que fueron aproximadamente en el año 1800 antes de la era común. Estaba el Código Sumerio también, que fue aproximadamente en el año 1800 antes de la era común, y el Código de Ur-Nammu, espero haberlo pronunciado bien, como en el año 2100 antes de la era común. O sea, ya existían otras naciones con unas leyes, pero las leyes del Eterno son, aunque parecieran iguales. Yo no sé cuántos han leído el libro de Justicia Social que el More nos ha recomendado a muchos de nosotros leer. Yo lo tengo en mi casa. Si usted lo tiene en su casa, léalo. Si no lo tiene en su casa y usted lo quiere adquirir, podemos mandarle el PDF. A mí me dieron el PDF y yo lo mandé a imprimir para mí, y lo tengo en casa y lo he leído. Y me doy cuenta de que las leyes, hoy estamos hablando de leyes de Mishpatim, que las leyes en las otras naciones eran muy similares a las leyes que Elohim estableció, pero no eran iguales. Había diferencias, y hoy vamos a ver un poquito de esas diferencias para poder entender nosotros que las leyes del Eterno son leyes justas. En el Código de Hammurabi ya se ha hablado aquí acerca de esto, pero Hammurabi era un gobernante de Babilonia
que existió más o menos aproximadamente en el siglo XVIII antes de la era común, más o menos como en los 1750 por ahí. Y las leyes que él estableció se trata de un compendio de leyes y decisiones judiciales cuyo objetivo era servir de base para establecer un sistema legal uniforme para todo el imperio babilonio. O sea, eran las leyes de Babilonia aproximadamente en el año 1750 antes de la era común. Este conjunto de leyes era muy parecido a lo que era la Torá, pero no eran iguales. ¿Por qué? Porque según el código o el código de Hammurabi, las personas se dividen en dos géneros, hombre y mujer, y tres clases. Las clases eran las personas superiores, los plebeyos y los esclavos. Y cada miembro de género y de clase tenía valores diferentes. Lo que quiere decir que en la ley de Hammurabi o en el código de Hammurabi valía más las personas superiores. Los plebeyos valían algo y los esclavos por lo regular no valían nada. Esto contrasta con la ley de Elohim, ya que en la Torá hay igualdad sin importar la clase social. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Aquí dice, si un hombre superior, acuérdense, son 3 niveles en el código de Hammurabi, son 3 niveles, el superior, la persona superior, después el plebeyo y el esclavo. En el código de Hammurabi, si un hombre superior golpea a una mujer de clase superior, o sea, los dos son de alta sociedad, si un hombre golpea a una mujer de clase superior y le provoca que aborte, si una mujer está embarazada, la golpea y le provoca el aborto a su feto, pagará 100 ciclos de plata por su feto, por el bebé que estaba en el estómago. Si esa mujer muere, entonces que maten a la hija de ese hombre también. Pero escuche esto, sin embargo, si la mujer es la hija de un plebeyo, acuérdese, 3 clases sociales, si es la hija de un plebeyo, pagará solamente 5 ciclos por el bebé que estaba en el vientre, por el feto. Y si esa mujer muere, pagará 30 ciclos de plata. O sea, si mata a la hija de un superior, si mata al feto de la hija de un superior, de una mujer que es de su misma clase social, tiene que pagar un dinero, y si la mujer muere, que muera la hija también de él, de la persona que provocó ese aborto. Pero si es una mujer de clase media, entonces paga solamente 5 por el feto y 30 por la mujer que murió. Ya no le quitan su propia hija, ya es menos lo que tiene que pagar. En cambio, si la mujer golpeada y muerta es una esclava, pagará solamente 20 ciclos de plata. De ese modo, una mujer muerta vale distinto dependiendo de la clase social a la que pertenezca. Así es que aquí vemos una diferencia, lo que es la Torá, la ley justa de nuestro rey, con la ley o el código que Hammurabi había establecido para Babilonia. Dice, pero incluso dentro de la misma clase social, siendo de la misma clase social, la vida de una mujer vale mucho menos que la vida de un hombre. En el código de Hammurabi establecía que la vida de una plebeya vale 30 ciclos de plata, mientras que el ojo de un plebeyo vale 60 ciclos de plata. Había diferencia en clases sociales y había diferencia entre hombre y mujer. En el código de Hammurabi la mujer valía muy poco. El ojo de un hombre valía más que la vida de una mujer. Wow. No podemos, creo yo, y nunca vamos a encontrar una ley más justa que la que nuestro Elohim estableció en la Torá. Ahí vemos una diferencia entre estas dos leyes. En las leyes del aborto de la Torá, dice aquí, varios códigos antiguos en las leyes del aborto incluían esta norma, o sea, el aborto, penalizando a un hombre que provocara que una mujer abortara. Las variaciones entre uno y otro dependían del estatus de la mujer o la intención que hubiera tras la herida. Las leyes de Hammurabi indicaban una pequeña multa por herir a una esclava, como ya lo dijimos anteriormente. Las leyes de Asiria Media
especificaban una gran multa, 50 azotes y un mes de trabajo forzado por herir a la hija de un ciudadano. Recuerden, los esclavos no eran ciudadanos en aquel entonces. Las leyes sumerias prescriben una multa por una herida accidental e imponían una multa mucho mayor para una herida deliberada. La ley del Éxodo, o sea, la Torá, prestaba atención a si había habido algún daño posterior a la madre, más allá de la pérdida del feto, e imponía una multa basada en el reclamo del esposo y el pronunciamiento de los jueces. El objeto de esta multa era compensar por el daño a la madre más que por la muerte del feto. Sin embargo, la ley asiria media demandaba que la muerte del feto fuera compensada con otra vida. Aquí vemos la diferencia entre las leyes que existían en aquel entonces. Si alguien provocaba un aborto, en las otras leyes se castigaba de diferente manera. Pero en el libro de Éxodo encontramos, si usted leyó la parasha se dio cuenta de eso, que si alguien provocaba un aborto a una mujer, bueno, no se podía recompensar la vida, pero el hombre o la persona que provocara el aborto tenía que pagar una multa que el padre del niño que murió estaba pidiendo y lo que los jueces establecieran. No dependía de que si eras una mujer libre o una mujer esclava, no dependía de tu nivel social, sino dependía de que tú eras una persona. Hoy en día creo que eso de clases sociales sigue existiendo. Vas a un lugar y te tratan de una manera dependiendo cómo te miran por fuera. Dependiendo cómo ellos juzgan cuál sería tu clase social, de esa manera te tratan. Si piensan que tu clase social es muy baja, quizás ni te saluden o ni te hablen. Nosotros, como parte del reino de Elohim, debemos de ser diferentes. Debemos de practicar la igualdad con las personas, porque todos somos hijos de Elohim. Debemos de tratarnos de igual manera unos con otros, de valorar la vida, de tendernos la mano cuando el otro lo necesite, porque somos parte de un solo pueblo. Somos parte del reino. Así es que no debemos de hacer diferencia entre personas. Si alguien me necesita, yo quiero estar ahí para tender la mano. Si alguien te necesita, tú debes de estar ahí para tenderle la mano, para ayudar, para apoyarnos y para poder formar ese pueblo del el cual Elohim estaba buscando que formasen todos aquellos que entraran dentro del convenio. Por eso es que se establecieron todas estas leyes y eran diferentes, quizás parecidas, pero diferentes a la de los otros pueblos. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que el Eterno nos está llamando a vivir de una forma diferente, de una forma que le dé honra y honor a su nombre, de una forma donde nosotros podamos levantar en alto el nombre del Eterno cuando la gente nos mire a nosotros, actuar de diferente manera. Porque hoy vemos en día y todos quieren. En la mañana hablaba con esta persona acerca de la presión social. Tenemos mucha presión social hoy en día, y más con las redes sociales que existen. Todos quieren que te comportes como ellos dicen que te debes de comportar. Que si ya no comes cerdo, ya no comes cerdo. Se cree mucho. Nomás por la religión ya no comes cerdo. Pero si el doctor te dice ya no comas cerdo, está enfermo. Sí, está bien, no comas cerdo. Pero si es por causa de religión, no. ¿Cómo vas a hacer caso a eso de la religión que no comas? Tienes que comer, ven, come, siéntate, yo te lo sirvo. Y tenemos presión por todas partes. Por todas partes. No, ¿cómo vas a guardar el sábado? ¿Por qué vas a guardar? No, ya te cambiaron. No, es que tú no tienes que guardar el sábado, es que tú tienes que hacer. Y todos te están presionando porque quieren que hagas lo que ellos dicen que tienes que hacer. Pero nosotros hemos sido llamados para ser el pueblo de Elohim y vivir de acuerdo al convenio que Él estableció. Creo que es muy importante que entendamos que las leyes no son una carga, sino que nos levantan porque es la gracia del Eterno demostrada hacia su pueblo, que no merecía ser su pueblo, pero que por su gracia nos ha llamado para ser su pueblo y para hacer luz a las naciones. Es nuestro deber de ser luz a las naciones. Cada vez que yo enciendo mis velas de Shabbat, yo le pido al Eterno que yo pueda hacer luz, que mis hijos, que mi esposo podamos ser luz a las naciones allá afuera,
y llevar y vivir la Torah de nuestro rey, para que la gente pueda ver y pueda decir: yo quiero tener la paz que ellos tienen, el shalom que ellos tienen, vivir así como ellos viven. Pero es a través de nuestro ejemplo y de que nosotros andemos en el convenio que está establecido aquí, para que podamos vivir una vida que traiga honor al nombre de Hashem. Las leyes israelitas sobre la esclavitud tendían a ser más humanas que las de cualquiera otra parte del antiguo cercano oriente. Todas las leyes, como ya lo mencionamos, la de Hammurabi, las leyes asirias, las leyes hititas, tenían leyes en cuanto a los esclavos. Pero las leyes que estableció el Eterno eran más humanitarias. No podías tratar a tu hermano de una manera cruel. En aquel entonces, si tú no tenías para pagar una deuda, podías vender, se oye muy fuerte, vender a una de tus hijas. Pero en realidad yo cuando lo leía decía, bueno, no la está vendiendo, sino que la está dando para que con su trabajo se pague quizás la deuda que tiene. Porque acuérdense que en aquel entonces vivían en una familia patriarcal, donde era muy importante que el hombre estuviera en casa, o sea, que fuera la cabeza del hogar. Entonces, por lo tanto, si tenían una deuda, vendían a la hija. Pero esa hija que fue vendida no podía ser tratada de mala manera, porque era una persona que era parte del convenio. O sea, que cuando estamos dentro del convenio debemos de tratarnos bien y humanitariamente unos a otros. No podemos ser déspota con nuestros hermanos, no podemos ser abusadores con nuestros hermanos, aprovechados de la situación de mi hermano, sino tenemos que ayudarnos unos a otros. Y las leyes establecen eso. También en esta parashá encontramos pasando ya de las leyes y de que hemos entendido que las leyes son buenas, que la ley del Eterno es diferente a las otras leyes del antiguo Medio Oriente. Ya dejamos en claro que la ley no es una carga, sino que la ley nos levanta. Hemos visto que las leyes del Eterno son santas, son justas y son buenas, y que nosotros debemos andar en justicia, porque esa es la base del trono de Elohim, la justicia y el juicio, y nosotros debemos de ser personas justas, ya entendiendo todo eso que está incluido en esta parashá, con estos mandamientos que se establecieron aquí desde el capítulo 21:1 hasta el 23:15 más o menos, hasta el 23:13, son serie de leyes, y estas leyes que se les llaman casuísticas, porque son de causa. Si pasa esto, entonces va a suceder esto, como causa y efecto, más o menos así. Estas leyes se le llaman leyes casuísticas, entendiendo que estas leyes las estableció Elohim para que nosotros pudiéramos vivir en Shalom. Vamos a pasar a la otra parte de la parashá, que nos habla en Éxodo 23, 14 al 19, de las 3 fiestas anuales. Aquí en esta parashá también encontramos nuestros deberes como hijos de Elohim. Aparte de poder vivir en paz con nuestro vecino, también tenemos que vivir en paz con Elohim, que está allá en los cielos, allá arriba. Tenemos que vivir en paz. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues cumpliendo con las fiestas que él estableció, con los tiempos sagrados, con los Moedim. Y había 3 fiestas de peregrinación. Así es que usted me va a ayudar hoy. ¿Cuál era la primera fiesta de peregrinación? O sea, que se tenía que subir al templo. ¿Cuál era la primera? La Pascua. En el tiempo de la Pascua se tenía que subir a Jerusalén para celebrar la fiesta en el templo. Había la siguiente fiesta, en la cual era también una fiesta de peregrinación, en la que se tenía que subir. ¿Cuál era? Pentecostés o Shavuot. Así es que esa era la segunda fiesta. Y había otra fiesta en el otoño, en la cual también se tenía que subir, que era la fiesta de Sukkot. Muy bien, aquí en Roca Eterna se las tienen dominadas todas las fiestas. Son 3 fiestas de peregrinación donde se tenía que subir, y eso era parte de, porque hoy no existe el templo, de ser parte del pueblo. Como miembro del reino de Elohim,
teníamos que rendirle tributo y honor a nuestro rey. Y por lo tanto se tenía que subir a Jerusalén y no subir con las manos vacías, sino subir con un tributo de agradecimiento a nuestro rey. Y se subía al templo, y eso lo vamos a encontrar en Éxodo 23 del 14 al 19, las 3 fiestas anuales en las que se tenía que llevar un tributo y subir al templo. Después tenemos, como resumen de la parashá, también tenemos que en Éxodo 23, del 20 al 33, encontramos el Malach de Elohim enviado para guiar a Israel. Si usted leyó la parashá, se dio cuenta de que el Eterno le dice: he aquí yo envío mi ángel. Un ángel hemos aprendido que se le llama un Malach, que quiere decir un enviado. O sea, el Eterno envió para que fueran delante del pueblo y los guardara en el camino y los introduzca en el lugar que él les ha preparado, el Malach de Elohim. También les pide que escuchen su voz. ¿Por qué les pedirá que escucharan la voz del enviado? Porque el enviado, ¿qué era lo que este mensajero, este enviado hablaba? Lo que el rey le había mandado que hablara. Sabemos que si él les pide que lo escuchen, que escuchen a este enviado, es porque este enviado va a hablar lo que el rey le dijo que hablara. ¿Y qué fue lo que dijo Yeshua cuando estuvo en esta tierra? Yo no hablo de lo mío, yo hablo lo que el Padre me ha enviado que hable. Así es que el Eterno les envió un Malach. ¿Para qué? Para que los guiara y para que les recomienda que escuchen su voz, que no se rebelen contra él. Eso está en el 21. Sí. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Porque mi nombre está en él. El nombre del Eterno estaba en este enviado, en este ángel que les estaba ahí por cuidar. Y les recomienda nuevamente oír su voz y hacer todo lo que él hablare. Así es que tenemos que poner atención en estos detalles. En estos detalles que nos habla la Escritura acerca de este ángel que ha sido enviado. Bienvenidos, adelante. Este ángel que ha sido enviado. Así es que encontramos esto en esta porción Mishpatim de esta semana también. Y para terminar con el resumen de la parashá, que ha sido un resumen sencillo para que todos nosotros entendamos. Aquí nos vamos a quedar un poquito en la ratificación del pacto, pero este ha sido un resumen sencillo de lo que es la porción semanal que estamos estudiando y que nos corresponde, que es la porción número 18. Hoy estamos ya en la porción semanal de la Torah número 18, que estamos hablando aquí en el libro de Éxodo, que se llama, como ya lo dije anteriormente Mishpatim, que quiere decir leyes o juicios. Y aquí en esta porción encontramos algo súper importante. Bueno, todo es importante, pero esto es importante porque es la ratificación del pacto, la ratificación del convenio. Y sabemos que todo empieza con el convenio, porque cuando nosotros entramos en convenio con el Dios de Israel, estamos entrando bajo la cobertura de Él, y nosotros nos tenemos que someter a lo que Él establezca, porque este convenio, que es de soberano y vasallo, o sea, del rey con sus súbditos, el rey pone las estipulaciones. Hashem, Dios, puso las estipulaciones, puso las reglas, y nosotros aceptamos, cuando entramos en el convenio, aceptamos someternos a las reglas que Él había puesto. ¿Por qué? Porque sabemos y leemos y entendemos que estas reglas no son gravosas, no son pesadas, que la ley del Eterno no es algo que venga sobre nosotros para tenernos humillados, para tenernos sometidos,
sino que las leyes del Eterno son para que nosotros podamos ser sus representantes aquí en la tierra y demostrar y que el mundo vea que servimos a un Dios bueno y a un Dios justo. Así es que ratificación del pacto en Éxodo 24 del 1 al 18. Si usted leyó esta porción, se tuvo que haber dado cuenta de varias cosas. Número 1, para ratificar este pacto, Moshe construyó un altar. Pero no solo construyó un altar, sino que construyó 12 monumentos. El levantamiento de un altar y de 12 columnas es parte de la ceremonia de concretar el pacto. ¿Sí sabe por qué son 12 columnas que levantó Moshe? Por las 12 tribus. Cada columna representaba una tribu. Y el altar representaba al Eterno, ahí se iba a ofrecer lo que se le ofrecía al Eterno. Entonces dice que el levantamiento de este altar y de las columnas es parte de una ceremonia de concretar el pacto. Representaba la presencia de Dios y de las 12 tribus israelitas que se habían reunido para jurar solemnemente su alianza unos a otros por medio de un tratado escrito y un acto de sacrificio. En Éxodo 24 encontramos que se vuelve a ratificar el pacto. Ya en Éxodo 19 habíamos leído que Moshe baja y le habla con el pueblo y el pueblo dice: todo lo que diga el Eterno nosotros lo haremos. Aquí encontramos que se vuelve a repetir esta historia y se ratifica nuevamente. ¿Cómo? Construyendo, cuando baja Moshe, construye un altar y construye 12 monumentos en representación de las 12 tribus. En Éxodo 25:5 encontramos que hay un sacrificio. Lo leemos, Éxodo 24:5. Dice: y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Adonai. Este tipo de ofrenda se adecuaba a una ceremonia de pacto, dado que estaba destinada a ser compartida con los participantes. Ya hemos entendido y hemos escuchado y nos han enseñado que las ceremonias de pacto se cerraban con una cena. Entonces aquí se manda y se hace un sacrificio de paz, pero este sacrificio estaba destinado a ser comido por los participantes. Este tipo de ofrenda se adecuaba a una ceremonia de pacto, dado que estaba destinada a ser compartida con los participantes. Solo una porción era quemada completamente en el altar, mientras que el resto servía de comida para consumar el pacto entre la gente y Elohim. O sea, para confirmar, estamos haciendo un pacto. Cada vez que alguien se casa, ¿qué es lo que sucede cuando una pareja contrae nupcias o contrae matrimonio? ¿Qué le sigue a la ceremonia del matrimonio? La comida, la cena. ¿Para qué? Para ratificar, ok, estamos felices, vamos a celebrar todos que aquí ha sucedido una unión. Hemos entrado en un convenio, hemos entrado en un pacto y pues esto hay que celebrarlo. Y en el antiguo Medio Oriente se ratificaban los convenios con una comida. Así es que en el 24:6, siguiente versículo, dice: y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y la esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. La sangre que roció en el altar. La sangre como esencia, la sangre es la esencia de la fuerza de la vida. Le pertenece a Elohim, el Creador. Así la sangre drenada de los animales sacrificiales era casi siempre vertida nuevamente en el altar. De este modo se le recordaba al pueblo la santidad de la vida y el dador de esta vida. Cuando sacrificaron los animales se drenaban y tomó una parte, en esta porción tomó una parte y la derrama sobre el altar, porque es la vida. La sangre representa la vida. En el verso 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, o sea, el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Adonai ha dicho y obedeceremos. Una lectura pública
de los términos del pacto era parte de una ceremonia de renovación de votos. Y en eso estamos familiarizados, porque cuando vamos a una boda, ¿qué es lo que sucede en medio de la boda? Se dan lo que nosotros llamamos los votos. Y prometo amarte, respetarte todos los días de mi vida, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Estás dando tus votos a la otra persona y los estás diciendo públicamente. Públicamente estás diciendo los términos de esta unión. Entonces, una lectura pública de los términos del pacto era parte de toda la ceremonia de renovación. Y podemos encontrarlo en Josué 24, en Segunda de Reyes 23 o en Nehemías 8. Y de este modo la ley que les había sido dada se recitaba, era reconocida y puesta en efecto en ese momento por el pueblo de Israel. Una cantidad de tratados hititas, me equivoqué ahí, le puse héroes, hititas de esa época, también estipulaba que el acuerdo debía ser leído en voz alta periódicamente. Estamos hablando que se está ratificando el convenio con todo el pueblo de Israel. Y que Moshe tiene un libro, el libro del pacto. Y ahora, como ratificación del pacto, primero se construye un altar y 12 monumentos que representan a las 12 tribus. Segundo, se hace un sacrificio y se vierte la sangre en el altar, porque es la vida y la vida le pertenece a Hashem. Y ahora se hace una lectura pública de lo que son las leyes en el convenio que se está haciendo entre Dios y su pueblo. Estos son pasos que nos llevan a la ratificación de este pacto. El versículo 8 dice: entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Adonai ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Recuerde, tomó de la sangre de los animales y vació una parte en el altar, y la otra parte dice aquí que la roció para el pueblo como señal de pacto. El uso de la sangre del sacrificio para rociar el pueblo casi no se es inusual. No se escuchaba que se hiciera eso. No se escuchaba que el pueblo fuera rociado con sangre. Solamente aparece en la ceremonia de ordenación de Aarón y de sus hijos en Levíticos 8. Por medio de estos actos simbólicos que indicaban que aquel era el pueblo de Dios, era establecido un vínculo especial. ¿Qué quiero decir con esto? Que encontramos en el capítulo 24 de Éxodo ciertos pasos para ratificar el pacto. Y tenía que existir algo que nos ligara al Eterno. Y fue a través de esta sangre que existe ahora una conexión, porque fue puesta primero en el altar y después es puesta sobre el pueblo. Así es que hay una conexión entre nosotros y el altar. Si hemos leído el libro de Levíticos, porque yo sé que muchos ya lo hemos leído, nos vamos a dar cuenta que hay algo que profana el altar. Que hay algo que profana el altar. Y es el pecado nuestro. Nuestras transgresiones profanan el altar. Estamos ligados a Hashem y a los sacrificios para Hashem a través de que se roció la sangre en el altar y se roció al pueblo. Pero también dice que es posible que fueran a las 12 piedras erguidas las que realmente recibieron la salpicadura de sangre, dado que representaban al pueblo. ¿Se acuerdan que les dije que levantó 12 monumentos? Entonces se piensa que quizás fueron estos monumentos como representación de las 12 tribus los que fueron rociados, y quizás pudo haber sucedido de esa manera. Y por último, para terminar lo que es la porción de esta semana, quiero que notemos algo. Y es que en el versículo 7 dice: tomó el libro del pacto y lo leyó en los oídos del pueblo. Entonces ellos dijeron: todo lo que ha hablado el Eterno haremos y oiremos. Ahora notemos el orden aquí. Dice haremos y oiremos. Lo natural sería decir oiremos y luego haremos.
De este modo de expresarse significa que el pueblo aceptó cumplir los mitzvot de Hashem, aunque no entendieran el porqué. Primero dice, todo lo que diga Hashem, nosotros lo haremos y lo oiremos. Estamos dispuestos a hacer las cosas que Hashem ha implementado, aunque a veces no lo entendamos del todo. Estamos dispuestos a obedecer a Hashem en todo lo que Él estipula en el convenio. Estamos dispuestos a que si Él estableció algo, nosotros vamos a cumplirlo, porque ahora estamos en convenio con Hashem. Ahora estamos en convenio con el Eterno. Un convenio es un contrato legal que tenemos. Cuando nosotros venimos y decimos que queremos entrar en el reino de Dios, que queremos ser parte del reino de Dios, que queremos ser parte del pueblo de Hashem, estamos entrando en un convenio. Cuando usted hace su ciudadanía y usted dice, bueno, yo quiero ahora ser ciudadana de este país. Cuando usted nace en un país, automáticamente lo ligan a esa ciudadanía. Si usted nació en Estados Unidos, automáticamente es estadounidense. Si nació en México, automáticamente es mexicano. O si nació en Panamá, automáticamente es panameña o panameño. En el lugar en el que usted haya nacido, lo ligan a su ciudadanía. Si usted se quiere hacer ciudadano ya de adulto de otro país, tiene que hacer ¿un qué? Un convenio, un juramento. Me tocó hacer un juramento cuando me hice ciudadana de este país. Cuando yo quiero entrar al reino de Elohim, tengo que entrar dentro de un convenio y hacer un juramento. Como lo hicieron aquí, como lo vemos aquí en este capítulo 24, donde ellos dicen, haremos todo lo que Hashem pida, haremos y oiremos. Estamos dispuestos a actuar porque queremos ser parte de ese reino. Dice Pablo, antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora nos hemos acercado. Ahora somos parte de un mismo pueblo, parte de un mismo convenio. Ahora antes estábamos alejados de las promesas, pero ahora estamos cerca de las promesas. Ahora somos parte de la promesa. Antes no merecíamos estar en el espacio sagrado de Dios, porque no éramos parte del convenio. Pero ahora que hemos venido y hemos juramentado, así como un día juramentamos ser ciudadanos de un país, nos hemos ligado al Eterno a través del convenio, y ahora nuestro deber es cumplir con la justicia y la bondad de Elohim. ¿Cómo voy a cumplir con la justicia y la bondad de Elohim? Andando en sus mandamientos, cumpliendo sus mandamientos, siendo una mujer justa, siendo un hombre justo. De esa manera puedo andar en la justicia y la bondad. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que es justo para el Eterno? Leyendo su Torah, entendiendo los mandamientos. Ahí voy a saber lo que es justo. Como ya lo leíamos acerca del aborto, hablamos acerca de los animales, si un animal cornea a otro. O sea, ahí están las reglas para todo. Vivir una manera justa y ser bondadosos. Eso es lo que el Eterno quiere de nosotros. Que nosotros le demos honor a su nombre. Que las naciones puedan ver la manera como nosotros vivimos. Que es quizás diferente a la manera que ellos viven, pero en nosotros existe la paz del Eterno. Entonces vamos a traer honor a su nombre. Si nosotros vivimos desordenadamente, vamos a traer vergüenza. Pero nuestro deber es traer honor al nombre de Hashem, de acuerdo a vivir de una manera justa y bondadosa, siendo una nueva creación. Siendo una nueva creación. Porque antes estábamos separados a los convenios. Ahora que entramos en convenio, somos una nueva creación. Hemos nacido de nuevo. Y estamos dispuestos a vivir una vida de orden. ¿Quién es el que establece el orden? Hashem establece el orden. En su santa y bendita Torah, Él establece el orden. Yo no puedo hacer lo que yo quiera y andar como yo quiera, porque ahora soy parte de un convenio. Yo no puedo dirigirme de la manera como yo pienso que me debo de dirigir. No, debo dirigirme como Él lo estableció en su santa y bendita Torah, porque soy parte del convenio ahora, soy parte del reino. Yo no vengo a hacer lo que yo quiera a este país. Yo me sujeto a las leyes de este país. Y si voy a otro país, me tengo que sujetar a las leyes de otro país. Porque cuando entro a la frontera del otro país, me estoy sujetando
a ese país. Y si algo en el otro país es ilegal, yo no debo de cometerlo porque voy a estar sujeto a los castigos de ese país. Por ahí una vez veíamos un artículo que en Norcorea, rayar o quitar la propaganda del gobernante de ese país era castigado hasta con muerte. Y alguien creo que la quitó y lo metieron a la cárcel y total, hubo un revolú entre dos países por causa de eso, porque son las reglas de aquel país. Si yo voy a otro país, me sujeto a las reglas de ese país. Tengo que vivir una vida con orden de acuerdo a lo estipulado en ese país. Como miembro del reino de Dios, tengo que vivir en orden con las reglas estipuladas en el reino de Elohim, en el convenio. ¿Qué es lo que estamos estudiando ahorita? Que son las leyes que estudiamos en el capítulo 21, 22 y 23. Para que yo viviendo de esta manera pueda entrar en los espacios sagrados del Eterno. Hoy hablamos de las 3 fiestas de peregrinación también, que se encuentran también en Éxodo 23. 3 veces debes subir a Jerusalén para celebrar las fiestas del Eterno. Y no podían subir con las manos vacías. Tenían que llevarle un tributo al rey. Entonces, yo puedo entrar a esos espacios sagrados, a esos modeim, a esos tiempos establecidos por Dios, viviendo una vida justa, dándole honor al nombre del Eterno, siendo una nueva creación, viviendo en orden, para así poder llegar a vivir de la manera como el Eterno lo tiene establecido. Pero en todo empieza cuando nosotros entramos en convenio con Elohim. El convenio nos hace ser parte del reino. El convenio nos hace vivir una vida justa y buena cuando nosotros seguimos las reglas. Pero cuando nosotros andamos al garete y hacemos lo que queremos de la manera como nosotros queremos, vamos a traer deshonra y vergüenza al nombre del Dios al que nosotros servimos. Nuestro deber como miembros del reino de Elohim es traerle honor a Él, vivir de acuerdo a como Él lo ha establecido. Sabemos que todas sus leyes, las leyes que Él estableció en la Torá, no fueron para que el pueblo sufriera como nos lo hicieron creer muchas veces. No fueron para que el pueblo tuviera una carga sobre sus espaldas, como muchas veces se hablaba en reuniones que teníamos. No fueron para hacernos sufrir las leyes del Eterno. Las leyes del Eterno fueron para hacernos personas apartadas, santas, justas y buenas, como lo dice Pablo. Y lo leímos en Romanos 7, versículo 12, que los mandamientos del Eterno son santos, justos y buenos. Así es que hemos comprendido que esta Parashá Mishpatim, las leyes, las ordenanzas, los mandamientos, deben aplicarse, debemos aplicarlas en lo que más podamos a nuestras vidas, para vivir una vida justa y una vida buena. Hemos aprendido acerca de las fiestas y hemos aprendido la ratificación del pacto, que nuevamente se les volvió a leer las ordenanzas que Hashem había establecido en el Sinaí, nuevamente se les dieron y ellos nuevamente, el pueblo nuevamente volvió a decir que harían lo que Hashem había establecido. Espero que nosotros también podamos decir: haré lo que el Eterno ha establecido, lo que Hashem ha establecido. Haré y oiré. Y aunque a veces no lo entienda del todo, pero si Él lo estableció en su santa y bendita Torá, es porque es para beneficio nuestro. Así es que este fue el resumen de la Parashá Mishpatim. Espero que lo haya entendido. Para mí fue el entender que la ley del Eterno es dada por gracia a nosotros. Eso para mí fue algo que me movió mucho, porque antes decíamos la gracia solamente existía del Nuevo Testamento en adelante, y la verdad que la gracia del Eterno siempre ha existido. La gracia del Eterno siempre ha estado con nosotros porque nos ha hecho partícipes de su pueblo. No lo merecíamos. No merecemos ese honor tan grande de decir que somos parte de ese reino, pero Él, a través de nuestro santo maestro Yeshua, nos ha podido dar ese privilegio de unirnos si estamos dispuestos a cumplir con la parte que nos corresponde, con la parte del convenio.
Así es que Baruch Hashem por su amor y su misericordia, por su bondad infinita y por haber tenido gracia de nosotros y darnos ese convenio y permitirnos ser parte de él. Baruch Hashem por eso. Así es que gracias por haber estado conectado con nosotros. Hemos llegado al final del resumen. Ya no tengo ningún slide por ahí. Así es que hemos llegado al final del resumen de esta parashá, de la parashá Mishpatim. Sí, claro que sí. Por ahí lo podemos publicar. Sí, creo que mi esposo está diciendo que alguien comentó a través de las redes sociales si pueden conseguir el PDF. Es muy sencillo, pero claro que sí se los vamos a hacer llegar a los que lo pidan, o quizás lo publicamos por ahí para que usted lo tenga. Creo que a los que estamos comenzando en esto nos ha ayudado a entender un poquito más acerca de lo que es la ley del Eterno y de el propósito del Eterno para nosotros como su pueblo. Así es que shalom a todos los que nos ven en las redes sociales. Nos vemos este próximo Shabbat, este sábado a las 3, me parece, para las oraciones de Minjá, y a las 5 con nuestro servicio regular. Así es que no se pierda ninguna de las transmisiones. Sigamos creciendo juntos. ¿Todavía estamos en línea? Sí, ok. Sigamos creciendo juntos, aprendiendo juntos. Esto no se acaba. Cada año que estudiamos las porciones de la Torá, aprendemos más, crecemos más, nos unimos más. Somos un pueblo más fuerte. Cada año que pasa y que estudiamos las porciones, nos vamos a convertir en un pueblo más fuerte, más unido, más celoso de la Torá, más celoso de la ley del Eterno, y con ese deseo tan grande de poder darle honor y gloria a su santo y bendito nombre. Así es que siga estudiando las porciones de la parashá con nosotros aquí en Roca Eterna. Conéctese cada vez que usted pueda a nuestras transmisiones, y si no se puede conectar, las puede ver después. Estamos en YouTube como Roca Eterna HC, en Facebook como Roca Eterna HC, y también nuestra página, porque ya no podemos aceptar amigos en la página regular. Hemos llegado al límite. Tenemos una fanpage de Roca Eterna. Así es que conéctese con cualquiera de estas redes sociales y sigamos creciendo juntos, estando juntos, y que el Eterno me los bendiga mucho. Y shalom a todos los que están en las redes sociales.